Bien, buenos días. Estamos en el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a partir hoy desde el versículo 32, que es por donde nos hemos quedado, y vamos a leer hasta el 52. Este es un capítulo largo que tiene 72 versículos, entonces vamos leyéndolo a trozos, ¿no? Para recordar lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues estamos allí en vísperas de la Pascua. Vimos en este capítulo cómo Jesús era ungido en Betania por esta mujer, María, que rompió ese frasco de perfume tan caro y lo derramó sobre él, ¿no? Vimos la reacción de Judas Iscariote, que hizo un comentario mostrando su desaprobación en público sobre lo que había pasado. Y Jesús, pues, más bien defendió a la mujer. Y acto seguido Judas, pues, fue a los principales sacerdotes, dirigentes judíos, para ofrecerles a Jesús, ¿no? Como comprometerse con ellos para traicionar a su maestro. Y ya lo siguiente que veíamos es cómo Jesús y sus discípulos se reúnen para esa cena pascual, y veíamos a un Jesús anunciando lo que iba a venir, lo que iba a pasar, la traición de Judas, después la negación de Pedro, el abandono de sus discípulos. Estamos ya en esa última noche y la última cena, ¿no? Donde Jesús le da sentido a su sacrificio. Es cuando parte el pan, pasa la copa, y él explica o revela en realidad algo que ya había estado anunciando a sus discípulos, ¿no? Y es que él iba a dar la vida para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y de esa manera, pues, establecer un nuevo pacto entre Dios y los creyentes. Un nuevo pacto entre Dios y aquellos en todo el mundo que entren en ese pacto por medio de la fe, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no?, que vimos aquí en esa última cena, en la copa y el pan. Bien, pues vamos a leer desde como decíamos, del 32 y seguimos avanzando en esa noche en la que Jesús va a ser apresado. Adelante. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro Simón: ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo:
dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle, llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo? ¿Contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bien, pues, ¿a dónde vemos que se dirige Jesús con sus discípulos después de la cena pascual, de esa última cena? A un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní. ¿Getsemaní dónde estaba? Estaba, fijaos por ejemplo, en el 26, versículo 26. El Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, ¿no? Sí. Decíamos que el Monte de los Olivos es, pues, como su propio nombre indica, un monte donde hay muchos olivos, ¿no? Que se encuentra en la parte oriental de Jerusalén. Es una zona que se eleva por encima de Jerusalén, ¿no? Y desde allí, pues, vimos también a Jesús enseñando, ¿no?, en el capítulo anterior, sobre la destrucción del templo, su regreso a la tierra, porque desde ese monte se ve, ¿no?, desde una ladera, pues se ve muy bien lo que es la ciudad de Jerusalén, el templo, ¿no? Y Jesús solía ir allí, a ese lugar, con sus discípulos. Y vemos que después de la cena, pues se dirige a ese sitio. Entendemos que ya está oscuro, ya es de noche, ¿no? Y van a este lugar, en el Monte de los Olivos, llamado Getsemaní, ¿no? Es como una zona concreta, allí en ese monte. Getsemaní yo lo busqué una vez y significa algo así como el sitio donde las olivas son prensadas, ¿no? Las olivas se prensan, se machacan para sacar el aceite. Es curioso que es en ese lugar donde Jesús va a orar de esta manera, ¿no? Que es lo que vemos aquí, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace Jesús ahí en Getsemaní? ¿Qué es Ora, lo que se va a orar? Uh-huh. Primero vemos que toma a 3 de sus discípulos, ¿no? ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Son los mismos 3 con los que subió al monte de la Transfiguración. ¿Os acordáis? Uh-huh. Y vemos que en ocasiones Jesús tomaba a esos 3, ¿no? Es como si de los apóstoles Jesús hiciera un discipulado más intensivo, ¿no? O de alguna forma los tuviera más, preparándolos de una forma más cercana, ¿no?, a estos 3, a Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Pero ahora aquí ellos van a presenciar a un Jesús diferente, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver en Jesús? Pedro, Tristeza. Tristeza, ¿no? Tristeza y angustia. Uh-huh.
Versículo 33 dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras que escuchan ellos de Jesús? Versículo 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, mirad. Tienen que haber sido palabras chocantes para ellos, ¿no? Llevan un tiempo acompañando a un Jesús fuerte, ¿no? Sobrenatural, de grandes milagros, de una fe inquebrantable, ¿no? Y no es que le faltara la fe, pero ahora Jesús les está mostrando un lado que quizá ellos no estaban acostumbrados, ¿no? Una profunda tristeza, ¿no? Mi alma está muy triste. El lado humano. Hasta la muerte. Y les pide algo. ¿Qué les pide? Que se queden allí velando. Velando, ¿no? Un poquito más adelante vemos que lo que les está pidiendo es que oren. ¿A qué creéis que se debe esa tristeza de Jesús? Porque ya le iba a llevar la hora. ¿Por la muerte? ¿Qué más? ¿Qué Y pensáis? también porque cuando pues, dejaba a sus discípulos, no sabía, o sea, él más o menos presentía lo que... o sea, no sabía en ese momento qué podía ser de ellos o de las personas a las cuales había compartido tanto, que se había compartido el Evangelio. En ese momento yo creo que esa era la angustia que más que todo él sentía. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? ¿A qué creéis que se debía la tristeza de Jesús? Él sabía el tipo de muerte, era una muerte muy... nunca es muy pacífica, no sé. Una muerte de tortura, ¿no? Que él sabía que iban a venir por él. Aparte de eso, en la entrega de su discípulo. Estamos como centrándonos en lo que sería la humanidad, ¿no? Que es posible que también parte de eso pues sea la raíz de su tristeza, ¿no? Pero ¿creéis que esta tristeza también puede estar relacionada con el corazón de Dios por un mundo pecador, apartado de Él, ¿no? Y qué es lo que ese amor profundo que Dios tiene, ¿no? Que se entristece por el camino que ha tomado el ser humano, era precisamente lo que le iba a llevar a Él a la cruz, ¿no? Como no había ninguna otra manera, que era una manera fuerte, pero que es muy triste que venimos a pagar, o sea, él vino a pagar, que no haya para nosotros remedio, ¿no? Pero por un lado en los comentarios estamos hablando de la tristeza humana por lo que va a pasar, ¿no? Por el dolor, el sufrimiento, su propia vida, pero más allá de eso podríamos pensar en una tristeza divina, ¿no? Por el camino de rebelión que ha tomado el ser humano, ¿no? Que es lo que rompe el corazón de Dios, ¿no? Exacto. Y yo pienso también que otra tristeza que al Señor le daba era que uno mismo de sus discípulos lo traicionaba, o lo traicionó, entregándolo a esta gente mala que lo iban a torturar. Entonces eso también puede ser una tristeza que Jesús en ese momento sintió. Porque yo puedo tener muy buena relación con mi hermana, pero si yo sé que ella me traiciona y estamos bien, como muchas veces un mismo amigo o una misma persona de la familia uno lo traiciona, uno siente esa angustia. A mí me ha pasado eso, que te traicione tu hermana, tu pareja, cualquier cosa de esas duele mucho. Lo más por la muerte de Jesús, que sentía esa muerte, cómo iba a morir. Yo pienso que eso era un tremendo, desesperante, una angustia, que saber que iba a morir.
Nosotros sabiendo que vamos a morir de alguna manera, antes de ahora nos morimos, sino que él ya era, claro, ya era él ya que tenía que pasar por ese calvario, por esa muerte. Entonces por eso él aceptaba, pero también tenía mucha tristeza hasta en el alma. Por eso nos dice, pide a los apóstoles que oren y velen por él, pero ellos también, como estaban cargados de sueños, seguían durmiendo. También la otra tristeza creo era por los apóstoles, porque ahí mismo dice que no sabe a dónde irán, qué harán, que eran como su familia, como que estaban ahí unidos, que seguían, y tocó ya de separarse. Entonces también de eso pienso, bueno, yo que sería también la tristeza, bueno, hay muchas cosas, la tristeza. Hay un detalle interesante aquí que no sé quiénes estuvisteis en el retiro que se hizo hace no tanto, ¿no? En Semana Santa, que José estuvo dando una charla, una plenaria, y usó este pasaje, no sé si os acordáis, los que hayáis podido estar. Y él hablaba sobre cómo afrontar pues esos momentos angustiosos en la vida, ¿no? De tristeza, de dolor, de sufrimiento personal. Y aquí en Jesús, pues él resaltaba cómo él busca el contacto, ¿no? Busca la relación, primero con el Padre, ¿no? Jesús, ¿qué va a hacer? Va a orar. Y luego con los más cercanos, ¿no? Como Jesús coge a sus discípulos y les dice, y se expresa con ellos, ¿no? Les dice, mira, me siento de esta manera, apoyadme orando, ¿no? Orad conmigo, ¿no? Es un aprendizaje bueno para nosotros también, ¿no? Cuando pasamos por esos momentos tan duros de la vida, no es bueno aislarse, eso no es bueno, no nos conviene. A veces es lo que parece que como que es a lo que nos empuja a nuestro cuerpo, ¿no? No queremos ver a nadie, queremos estar solos, pero eso por lo general es el camino de la depresión, ¿no? Pero eso no es bueno para nosotros, ¿no? Tampoco es que vayamos a rodearnos de todo tipo de personas o a irnos a una fiesta, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Pero la relación en los momentos de dolor o de gran necesidad con las personas indicadas, pues es lo que nos conviene realmente. Y poder expresarnos abiertamente con esas personas en las que confiamos, ¿no? Que sabemos que nos van a apoyar, que nos aman, ¿no? Poder expresar cómo nos sentimos, qué estamos pasando y recibir su apoyo, tener su compañía, ¿no? Y saber que van a orar por nosotros. De la misma manera acudir al Padre, ¿no? Acudir a Dios en oración, ¿no? Ese es el procedimiento más, vamos a decir, más saludable para nosotros cuando pasamos por la angustia, ¿no? Y es lo que le vemos aquí haciendo a Jesús, ¿no? Bien, ¿de qué manera ora Jesús? Al Padre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esas son sus palabras, ¿no? ¿Cómo se dirige a Dios? ¿Cómo? ¿No? Vemos que la forma de dirigirse a Dios es muy cercana, ¿no? Padre. Ajá. ¿Cuál es la postura que Jesús adopta en la oración aquí? Versículo 35. Oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Y su postura corporal? Se postró en tierra. Vemos a un Jesús entregado, ¿no?
vemos a un Jesús consciente de lo que va a atravesar, ¿no? Ha llegado la hora difícil. Adelante, buenos días. Y como decíamos, para la carne humana, para la naturaleza humana, esto es algo muy difícil de afrontar, ¿no? Ha llegado la hora de morir, ¿no? Y la muerte va a ser una dolorosa. Ha llegado la hora de pagar con la propia vida, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos a un Jesús entregado, ¿no? Su postura de inicio es de total entrega. En Juan 17, que tenemos también, es la misma noche, y tenemos a Jesús también en el huerto de los olivos, pero antes de orar de esta manera, vemos a Jesús realizando otro tipo de oración. Le vemos orando por sus discípulos. Él ha estado dando esas enseñanzas finales, y ahí la forma en la que le vemos orar es que su postura corporal es levantar los ojos al cielo. Y está rodeado de sus discípulos y va a interceder por ellos, dirigiéndose al Padre. Pero ahora aquí avanza la noche y vemos que él se aparta con 3 de sus discípulos y luego él va un poco más adelante y se postra en la tierra. Es esa entrega total, ¿no? Rendición a la voluntad de Dios. Él conoce bien a Dios, ¿no? Le llama Padre, sabe que todo es posible para él. ¿Y qué es lo que sale de su boca? ¿Cómo es esa oración que él hace? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En uno de los evangelios paralelos dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. También en uno de los evangelios paralelos nos dice que Jesús sudó sangre. Una tensión muy grande que él tenía en ese momento, ¿no? Entonces, vemos aquí en Jesús, a pesar de que él ore de esta manera, ¿no? Que si hay otra forma, ¿no? En cierto sentido, Jesús sabía que iba a pasar por esto, ¿no? Lo sabía totalmente porque hemos estado viendo a lo largo del Evangelio cómo él anticipadamente le decía a sus discípulos que él iba a morir y les decía en la cruz. Y llegó a decirles que él sería azotado, que sería rechazado, sufriría mucho, ¿no? Pero que después resucitaría. O sea, Jesús lo sabía muy bien y él lo había aceptado desde el principio. Esta era su misión por la que había venido, ¿no? Misión principal. Ahora aquí, cuando ya se va a enfrentar a ese momento, vemos que él, por un lado, está diciéndole al Padre, bueno, ¿habría alguna otra manera? ¿No? ¿Alguna otra forma, adelante, de cumplir con la misión, de pagar por el pecado de todos, que no sea esta forma tan horrible, ¿no? De tanto dolor, de tanto sufrimiento, que no sea la cruz? Eso es como lo que le está diciendo al Padre, ¿no? Y si hay alguna otra manera, ¿no? Pues aparta de mí esta copa, ¿no? Pero, ¿qué añade Jesús? Que no sea como Él quiere, sino como tú. Porque Jesús ya tenía una forma establecida de lo que iba a pasar. O sea, ya estaba
Ese era el pago que tenía. Ese era el pago que Él ya daba por nosotros, morir en la cruz por nosotros. Que muchas de las veces eso es lo que no tenemos en cuenta. Y muchas de las veces también hacemos cosas que no debemos hacer. O vamos a hacer, digamos, vamos a poner un negocio, por decir algo. Pero no se lo ponemos primero delante de Dios, sino que muchas de las veces hacemos nosotros nuestra propia voluntad, no lo que el Señor quiere. Y por eso a veces las cosas no nos salen bien. Porque a veces nosotros, el ser humano, de por sí, tenemos esa intuición de hacer lo que queremos. Pero nunca contamos con mi Dios primero. Yo pienso una de las cosas de que todo lo que vamos a hacer, primero pongámoselo a Dios y verá que las cosas se dan. Si es posible, como dice ahí en la palabra, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Entonces era una cosa que Jesús ya tenía muy clara, que era la voluntad del Padre, no de Él. Vemos esa entrega, ¿no? Sí. ¿Os dais cuenta de cuánto le costó a Jesús nuestra salvación? La muerte, la vida. La vida, todo. Un precio muy alto que Él pagó, ¿no? Muy alto. Pagar con la muerte. Eso fue una cosa muy impresionante. Para rescatarnos a nosotros, ¿no? Eso hay muchas las veces que nosotros no nos damos cuenta de eso. Que Jesús murió por nosotros. Y muchas las veces no tenemos, relativamente, no tenemos en cuenta esa fase tan dolorosa que Él pasó. Y qué poco estamos nosotros como discípulos suyos, ¿no? Qué poco dispuestos estamos a veces de hacer los sacrificios más mínimos por amor a Él, ¿no? Cuando Él dio la vida por nosotros, ¿no? A veces el amor que nosotros tenemos por Él realmente no es digno de Él, ¿no? No es digno de lo que Él hizo, no es digno. A veces Él nos pide cosas tan sencillas, ¿no? Y sabemos que le agradan, ¿no? Y como requiere renunciar a nuestra comodidad o cambiar nuestros planes o cualquier otro sacrificio, ¿no? Que pues ya nos cuesta, nos lo pensamos o no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y todo eso es para bien nuestro, para nuestro propio bien, para poder alcanzar la salvación. Y nosotros no podemos entender de lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, para que podamos ser salvos. Hay un amigo que él me decía que él quería venir aquí a recibir la palabra, ¿no? Pero que no lo conseguía porque se acostaba muy tarde por la noche, porque se ponía a ver la tele. Dice que me pongo a ver la tele y se me hace las tantas y ya por la mañana no me puedo levantar. Llega de madrugar. ¿Cómo? No llega de madrugar. Claro. Y bueno, no es por criticarle ni mucho menos, ¿no? Todos tenemos debilidades, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en esto que hizo Jesús, ¿no? Decimos, oye, ¿cómo es posible que nos pase eso, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús, que nos ha llamado hasta este punto de dar la vida por nosotros, y nosotros a veces nos cueste tanto hacer esos pequeños sacrificios por amor a Él, ¿no? Como... No se valora, no lo valoramos a veces como deberíamos, ¿no? Por eso te importa más estar en la tele o estar andando con los amigos y acostarse tarde. Que para lo del mundo sí hay tiempo, para Dios no hay tiempo. Una cosa vana que uno cambia por una cosa tan valiosa que es la salvación. Y lo que hizo Él para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Cristian, ahora que usted habla del amigo, yo tengo uno que le dije un día, nos vamos a la iglesia, dice,
No, ¿usted cree que yo voy a dejar de ver el partido del Barcelona y el Madrid? Yo me voy a ver el partido. Claro. Sí. Claro. O a veces también nos pasa con aquellas cosas que Jesús nos ha mandado, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el Señor quiere que perdonemos. Pero cuando pasamos por la situación, ¿no? Pues no siempre optamos por eso, ¿no? Es como dejamos más como llevar por la rabia y buscamos la forma de pagarle a la persona con la misma moneda o no le ayudamos cuando lo necesita porque esa persona nos hizo tal cosa, ¿no? Es como que no nos acordamos que Jesús dio la vida por nosotros, ¿no? Y no estamos dispuestos a dar ese pasito de perdón por amor a Jesús, ¿no? Por ejemplo, Jesús nos ha mandado que prediquemos el Evangelio. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo ha hecho porque ama a las personas y las quiere salvar. ¿Y cómo la va a salvar? Pues la va a salvar si escuchan el Evangelio y entonces ellos pueden también responder al llamado de Jesús. Pueden arrepentirse y creer, ¿no? Pero a veces pues no queremos pasar por la vergüenza porque se vayan a reír de nosotros o nos vayan a rechazar o no tenemos tiempo, ¿no? Para... Entonces es lo mismo, ¿no? Yo quiero, no sé cómo decir, tirar la lanza, ¿no? A favor de la gente que al principio dice, no, es que tengo el partido del Barça, no sé qué. Al principio es normal un poco. A lo mejor al principio no, que si no lo es, pues bendito sea el Señor. Pero que al principio es normal hasta que esa persona caiga y lo vea por sí misma. Nosotros que estamos un poco más lejos, debemos tener cuidado de pensar que, ¿sabes? Fíjate, ¿cómo es capaz de rechazar eso comparando con lo otro? Pero si es que no lo sabe todavía. Sí, En nuestra época tampoco lo sabíamos en nuestro momento. También lo sabemos de otra manera, cada uno a su manera. A lo mejor lo que nosotros aprendimos de una manera, aprendimos primero no es lo primero que aprende otro, sino que aprende otra cosa antes. Claro, todos tenemos debilidades, ¿no? Y todos tropezamos y quizá algo aquí interesante, ¿no? De destacar, en base a lo que estás diciendo, es que se trata de amor, ¿no? O sea, esto no puede ser algo impuesto, ¿no? Como yo no creo que Dios quiera tanto tener con nosotros una relación de ley, ¿no? Sino más bien una de amor. Jesús por amor dio la vida por nosotros, ¿no? Y Él espera que nosotros lleguemos a amarle de la misma manera, ¿no? Que estemos dispuestos a la entrega a Él por amor, no porque tenemos una ley que nos obliga, pero no queremos y lo hacemos quejándonos. Eso es en completa libertad, si no, no es amor. Claro, sí. Cuando hay algo que nos fuerza a hacer eso y lo hacemos, pero sabemos que también hay algo que nos fuerza, aunque sea nuestra costumbre, también entonces ya no somos completamente libres, tampoco nos vanagloriemos de hacer algo, si ya tenemos una costumbre de hacer algo. Algo que podemos ver aquí también es que en Getsemaní comenzó la cruz, ¿no? Es como que decimos, vale, Jesús iba a afrontar la cruz, ¿no? Iba a ser apresado y lo iban a llevar y lo iban a crucificar. Pero realmente Él aquí ya se crucificó a sí mismo. Porque fue aquí donde vemos esa entrega total, ¿no? Es como se postra en tierra y si hay otra manera, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí ya Jesús se estaba crucificando a sí mismo. Ahí estaba renunciando a su voluntad. Se haga tu voluntad y no la mía. Antes de que lo apresaran y lo llevaran a la cruz. Cristian, ahí sería que ya nuestro Padre Jesús empezó, porque hay algo así sobre la vida cotidiana cuando antes de una persona que lloraba le decía, sangre suya en Getsemaní
sangre suda el Redentor. O sea que desde ahí, desde Getsemaní, él empezó a sudar sangre porque se dice que sudó sangre, ¿no? Sí. Es como que aquí vemos la aceptación plena de Jesús, ¿no? De lo que está a punto de pasarle, que es la muerte, ¿no? Y la tortura. Aquí vemos que él se entrega, ¿no? A la voluntad de Dios, a pesar de todo el sufrimiento que le va a acarrear, ¿no? Entonces es aquí donde él se crucificó a sí mismo. Antes de que lo crucificaran, él se crucificó a sí mismo. Él murió a sí mismo, ¿no? Entregó su voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? A pesar de todo el sufrimiento que él sabía que eso le iba a traer, ¿no? Ahora, esta actitud de Jesús es muy importante porque fijaos que todo lo que Jesús hace, lo hace también como un ejemplo para nosotros, ¿no? Él llamó a sus discípulos para que aprendieran de él, escuchando su enseñanza, pero también observándole, ¿no? Viendo cómo Jesús hacía, reaccionaba, cuál era su actitud, para que le imitasen. De la misma manera con nosotros. O sea, el discipulado de Jesús no ha cambiado. Si nosotros hemos respondido a su llamado, si nos llamamos discípulos, ¿no? Porque al final cristiano significa ser discípulo, ¿no? Entonces es igual. El discipulado de Jesús sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, esta actitud que vemos en él, de entrega total, sumisión voluntaria y absoluta al Padre, a la voluntad de él, ¿no? Aun sabiendo el sufrimiento que eso le iba a traer, es precisamente la actitud característica del discipulado de Jesús, ¿no? Es que eso es lo que nos hace discípulos. Esa es la actitud que Jesús espera de nosotros. Y así como Él lo hizo por amor, Él espera que eso lo hagamos por amor, que tengamos esa actitud por amor, no por imposición, sino por amor. Que por amor a Él, nosotros también nos entreguemos a su voluntad, de la misma forma que Jesús, por amor al Padre, se entregó a su voluntad. La otra cara de la moneda es que por amor unos a otros, nos entreguemos unos a otros, de la misma forma que Jesús, por amor a nosotros, se entregó por nosotros. Esa es la actitud del discípulo. Y por eso tenemos en esas palabras que leímos aquí también en Marcos, ¿no? Si os acordáis, en Marcos capítulo 8, creo que era, ¿no? Marcos capítulo 8. Fijaos, vamos a recordar estas palabras suyas. Marcos capítulo 8, versículo... Hilda. Fijaos, vamos a leer el 31, primero el 31, vamos a leer primero el 31, ¿no? Que es una de esas ocasiones donde Jesús le dice claramente a sus discípulos por lo que él va a pasar, ¿no? Y después vamos a saltar al versículo 34. Vamos a leer el 31 y luego el 34. ¿Quieres tú, Edis? ¿Verdad? Gerardo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ajá. El 34. Y llamado a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Uh-huh. O sea, fijaos, es esto mismo que estamos diciendo, ¿no? En el 31 les dice muy claramente, les dice lo que le iba a pasar, ¿no? Que él iba a pasar por el sufrimiento de la cruz, ¿no? Y todo lo que vendría antes, ¿no? Y en el 34, Jesús le dice a los discípulos que
esa actitud, que es la que estamos comentando de él, es la que él espera de todos sus discípulos, ¿no? Jesús lo dice muy claramente, ¿no? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, eso de ir en pos de, ¿no? Eso, la imagen que nos viene a la mente es de esos caminos estrechos donde solo se puede ir por fila india, ¿no? Entonces el que dirige va delante y los que siguen van detrás, ¿no? Esa es la imagen del discipulado que Jesús pone, ¿no? Él es el que dirige y sus discípulos son los que van detrás, siguiendo, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, el que vaya detrás de mí, ¿no? Pues que haga lo mismo que hago yo, que voy a hacer yo, ¿no? Que también se niegue a sí mismo, que es lo que le vemos a Jesús haciendo, ¿no? Que también se entregue a la voluntad de Dios, ¿no? Aún renunciando a su propia voluntad, a sus propios deseos, a sus derechos, a lo que a su carne le apetece, ¿no? Que se niegue a sí mismo, que muera a sí mismo y se entregue a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Bien, pues ese es el Jesús que vemos aquí en Getsemaní, ¿no? En Marcos 14. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos cuando Jesús regresa a ellos? Están dormidos, ¿no? Vino luego, ¿no? Versículo 37. ¿Lo quieres leer, William? Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? Fijaos. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Interesante esa versión, ¿no? Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Aquí en la Reina Valera dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Jesús sabía que esa prueba no era solo para él, era para todos, ¿no? Porque los discípulos iban a enfrentar también a una situación en la que no habían estado antes, ¿no? Y vemos cómo va a reaccionar cada uno. Todos van a salir corriendo, Pedro le va a negar, ¿no? Entonces, Jesús aquí nos revela una clave, un secreto, ¿no? Y es que vamos a afrontar bien la prueba si la afrontamos no solamente con esa actitud de entrega a la voluntad de Dios, como Jesús, sino también en esa actitud de oración. Si la afrontamos en oración, ¿no? Y eso es lo que Jesús le estaba pidiendo a los discípulos, que orasen, ¿no? Y fijaos en las palabras que les dice, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación, para que podáis pasar la prueba, ¿no? Si no es en oración, entonces va a ser en la carne. Y en la carne no vamos a pasar las pruebas. Nuestra naturaleza humana, carnal, ¿no? Va a ceder a la tentación, va a ser débil, no va a pasar la prueba, ¿no? Por ejemplo, Pedro, él le dijo a ellos que oraran, y él se quedó dormido, ¿verdad? Y cuando le llegó la hora de la prueba, no pudo, hasta las veces cuando le dijeron que cuando allá donde tenían preso a nuestro Señor Jesucristo, él lo negó y hasta maldijo, dijo que no lo conocía. Con maldición, sí, con es maldición. Así. Sí. Hasta maldijo y dijo que no lo conocía. Sí, eso lo leeremos un poco más adelante, sí, es así. Ajá. Exactamente. Entonces vemos que los discípulos, en realidad ninguno pasó la prueba. Jesús sí. ¿Por qué Jesús la pasó? Porque él
llegó hasta el final. Él estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, pasando por todo ese sufrimiento y dando la vida, que era la misión que él había venido a cumplir, ¿no? Los discípulos todos salieron corriendo. Ahora, algo que vemos en la historia, ¿no? Cuando vemos cómo todo esto pasa, y después cuando Jesús ya resucita y se encuentra con sus discípulos, ¿no? Algo quizá importante a resaltar aquí es que esos discípulos que no pasaron la prueba, que fueron débiles, ¿no? Van a encontrarse con un Jesús de amor, ¿no? De misericordia, ¿no? Que va a encontrarse con ellos y no lo vemos con la vara, ¿no? Severo, que no han estado con él hasta el final, sino lo vemos a un Jesús que comprende la debilidad del ser humano, ¿no? Y que les va a dar otra oportunidad, que entiende que esto es parte de su aprendizaje, ¿no? Muchos años después, prácticamente todos los apóstoles, excepto posiblemente Juan, dieron la vida como mártires, ¿no? Hicieron lo mismo que Jesús hizo, ¿no? Entonces vemos a unos discípulos que no van a pasar la prueba al principio, pero al final sí, ¿no? Pero Jesús entiende nuestra debilidad, ¿no? Por eso Jesús le decía a los discípulos que orasen, ¿no? Jesús sabe que fallamos, que somos débiles, que nos cuesta mucho, ¿no? Pero Él se muestra paciente con nosotros, ¿no? Él, si queremos, si Él ve que realmente queremos seguirle, pues Él va a estar a nuestro lado y Él va a ser paciente con nosotros y nos va a enseñar una y otra vez, nos va a dar nuevas oportunidades, ¿no? Nos va a recordar el amor que Él tiene por nosotros. Y de esa manera, si nosotros queremos, pues vamos a ir creciendo. Y nuestro amor por Él va a crecer, ¿no? Y nuestra entrega a Él también, ¿no? Y vamos a ir superando las pruebas, ¿no? Y siendo más como Él, que ese es el propósito, ¿no? Bien, fijaos en esa pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Le hace a Pedro directamente. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Como que le estás diciendo, ¿no has podido ni siquiera una hora mantenerte orando? Ahora, quizá a nosotros Jesús nos haría, quizá en vez de decirnos una hora, quizá nos preguntaría, ¿ni siquiera 20 minutos has podido estar orando? No, a veces, qué poco le dedicamos a la oración, ¿no? A veces nos cuesta tanto, siquiera una hora, dejarlo todo para estar en nuestra habitación orando, ¿no? Una hora, ¿no? Podemos verlo como, ¡guau! ¿Cuánto tiempo? Una hora. Y Jesús le dice a Pedro, ¿ni siquiera una hora? ¿Has podido? No te he pedido 3 ni 5, ni siquiera una. Esas cosas las vemos mucho en la vida cotidiana. Ajá. Que sí tenemos tiempo para ir a ver un concierto que dura 4 o 5 horas. Pero no tenemos tiempo siquiera para el Señor una horita o media. Muchos no lo hacemos, pero yo no sé. La televisión nomás, no tanto concierto, porque conciertos muy poco va. La televisión es la más tentación en la casa ahora. O el móvil. Televisión, ¿no? O el móvil. El móvil ahí no pueden dejar un ratico ya. Claro. Andan con el móvil de arriba. Entonces, sí. Pues claro, eso es que se le da más importancia a las cosas del mundo, las cosas que a uno le gusta y no se dedica un tiempito para Dios. Entonces, por eso ahí nos pide que oremos, velemos para que podamos resistir esas tentaciones. Algo que vemos en la vida de Jesús, también lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, se ve quizá más claro en el Evangelio de Lucas, es que Jesús era un hombre de oración. Eso lo vemos en él. Él era un hombre de apartarse para orar. A pesar de todo el trabajo que él tenía, porque en su fama, ¿no? Porque Jesús llegó a hacerse muy, muy conocido y las multitudes lo buscaban y Jesús tenía trabajo para las 24 horas. ¿No? Pero Jesús lo vemos en diferentes ocasiones apartándose para orar.
de nuevo tenemos a Jesús como un ejemplo para nosotros. Jesús buscaba la presencia de Dios, ¿no? Ese encuentro con el Padre, a solas, en privado. Y esa en realidad esa es la fuente, ese es el secreto del ministerio, ¿no? De ahí Jesús o cualquier persona que sirve a Dios recibe el poder de lo alto para servir a Dios, ¿no? Para realizar su ministerio de una forma fructífera. Y eso lo vemos en Jesús. Jesús era un hombre de oración. Y es el ejemplo que le había dado a sus discípulos. Y ahora aquí le pregunta a Pedro, dice, bueno, ¿ni siquiera una hora? Uh-huh. Bien, y esto se repite, ¿no? Hasta que llega el momento. Uh-huh. Jesús podría haberse ido. Podría haber dicho, bueno, vámonos de Getsemaní, vámonos a casa. Pero no, él se quedó allí sudando sangre, entregándose a la voluntad de Dios, orando, sabiendo lo que venía, ¿no? Y se quedó allí firme, esperando hasta que llegó la gente para prenderle. Encabezados por Judas, el traidor. ¿Y quiénes venían con él? Gente enviada por los sacerdotes, ¿no? Mira, ¿cómo lo dice el versículo 43? Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillo y palos. Uh-huh. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Uh-huh. ¿Cómo lo dice en la Reina Valera, Edis? Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Mucha gente con espadas y palos, ¿no? Esos eran los que venían a por Jesús. Y por ellos es que Jesús se quedó allí esperando firme, ¿no? Eso es lo que le tocaba, ¿no? Y ahí se quedó Jesús en Getsemaní. Decíamos que Getsemaní significa ¿qué? ¿Quién se acuerda? Lo hemos dicho al principio. Es el lugar donde se prensan, ¿no? Las olivas. Y eso es justo lo que Jesús iba a pasar, ¿no? Él iba a ser machacado, ¿no? Eso lo tenemos, una descripción así muy vívida de este estilo, la tenemos en Isaías 53, que es una profecía que se hizo unos 700 años antes de Cristo, ¿no? Donde ya Dios reveló por lo que Jesús iba a pasar, ¿no? El Mesías. Y cuando lees eso, Isaías 53, ese capítulo, ves esa descripción tan vívida donde se habla de cómo el Mesías iba a ser machacado, literalmente. Iba a ser destrozado. Y que iba a hacerlo por el perdón de nuestros pecados. Todo eso está ahí escrito en Isaías 53, ¿no? Y claro, las palabras que se utilizan son de este estilo. Dice, fue molido por nuestros pecados, ¿no? Y palabras así, ¿no? Bien, pues es ahí en Getsemaní donde Jesús se crucifica a sí mismo y se queda esperando hasta que vengan a atraparlo para todo por lo que iba a pasar. En el Evangelio de Juan, cuando leemos este acontecimiento, vemos un detalle que no dan los otros evangelios, porque aquí lo que nos dice Marcos es que Judas viene, ¿no? Como dicen los otros evangelios, y besa a Jesús, ¿no? Como la señal de la traición. Tenemos que tener en cuenta que está todo oscuro, ¿no? De noche, todo oscuro, no hay farolas, no hay, ¿no? Y claro, Judas les dice a los que vienen con él, bueno, al que yo bese ese es Jesús, ¿no? Judas conocía muy bien a Jesús. Entonces nos dice que va, se acerca, le besa, entonces ya vienen y lo apresan, ¿no? Y todos salen huyendo, ¿no? En el Evangelio de Juan lo que vemos es que antes, ¿no? Posiblemente antes del beso,
Jesús se anticipa y le dice a los que vienen a por él, ¿no? ¿A quién buscáis? Y ellos dicen a Jesús Nazareno. Y Jesús les dice, yo soy. Sabemos de un Jesús decidido que se entrega, ¿no? A lo que viene, ¿no? Y entonces ahí pues entraría seguramente después lo de que Judas se acerca a él y le besa, ¿no? Ajá. Bien, pues terminamos aquí, lo dejamos hoy por hoy con esto, ya entrando en el arresto de Jesús. Y ya continuaríamos con Jesús siendo arrestado y todo ya lo que se va a desencadenar, ¿no? El juicio clandestino, ilegal, que le van a hacer los judíos primeramente. Luego un juicio formal, hipócrita, que le van a hacer a la mañana siguiente. Y luego cómo lo van a llevar ante las autoridades romanas y también lo van a juzgar. Y ya pues toda la humillación que va a pasar, los golpes, el azote romano que va a abrir su cuerpo. Y ya finalmente la cruz, ¿no? Aunque el Evangelio no va a terminar allí, el Evangelio tiene final feliz, porque la historia tuvo final feliz, ¿no? El Evangelio termina con la resurrección de Jesús. De igual manera, la muerte voluntaria, ¿no? Por amor a Cristo, la entrega a su voluntad, incluso cuando eso pueda acarrear sufrimiento en nuestra vida, también tiene un final feliz, ¿no? La promesa de Jesús es la de la vida eterna. Entonces, el mismo camino que Jesús siguió es el que Él nos llama a seguir, ¿no? Las mismas pisadas.